Hola, ¿cómo están? Muy buen día. ¿Cómo les fue en sus vacaciones? Espero que solo hayan descansado y no anduvieran en la playa desobedeciendo por ahí. Pero bueno, podemos salir con todas las medidas necesarias, solamente siguiendo las órdenes y las indicaciones que nos han dado nuestras autoridades. Y bueno, para no estar repitiendo todo lo que siempre les decimos, pues acuérdense solamente de ser obedientes. ¿Por qué? Simplemente porque debemos de ser ejemplo. Lo demás, pues cuestionen lo que quieran, pero es un buen momento para testificar, ¿no lo creen? Pero bueno, acabamos de pasar por una semana que le llaman Semana Mayor, Semana Santa, y hace 8 días nuestro pastor nos compartía sobre los velos. Una muy buena analogía y algo muy bueno para estar reflexionando sobre lo que es tener velos. Y es que por muchas causas se nos hace nos acostumbramos más bien a tener ese velo y no poder ver las cosas como deberían de ser. Y si bien hubo un evento que celebramos con esta Semana Mayor, Semana Santa que le llaman, que estamos recordando la entrada que tenemos directa hacia el Padre, y seguimos poniendo los velos, seguimos con religiosidad y con muchas cosas. Y de hecho, para romper un poquito esa rutina, hoy vamos a tomar esta predicación un poquito diferente. Voy a usar un método que le conoce como predicación expositiva, pero voy a quitar un pequeño elemento que normalmente hay en este tipo de predicaciones. Y es que se lee una porción de la Biblia, se va analizando. Podemos leer un versículo, se analiza, se puede leer todo un capítulo y así se va analizando poco a poco. Es un muy buen método de predicación, de enseñanza. Sin embargo, aquí yo le voy a quitar un elemento y es muy a propósito. ¿Por qué? Porque precisamente a veces nos acostumbramos o nos hacemos gente de costumbre, y de lo cual la religión tiene un gran problema. Y hablo de religión en general, aún la religión del cristianismo, y lo pongo entre comillas por si alguno cree que el cristianismo no es una religión. Tómelo como quieran. El problema de la religión, llámele como le llames, es la costumbre y el de que repites y repites tanto algo que te olvidas de lo principal. Ese es realmente el problema. Si quieres saber cuál es la religión verdadera, bueno, en la Biblia está. No te voy a decir dónde, está en el Nuevo Testamento, léelo, el completo, y vas a descubrir cuál es la religión verdadera. Pero eso no es lo que nos trae ahora. ¿Qué es lo que le voy a quitar a esta predicación? No voy a leer las citas. Y tú vas a decir, ¿pero cómo? Y ahí viene, a lo mejor, un pequeño golpe a tu religiosidad. ¿Por qué no lo voy a hacer? Porque espero que lo hagas tú en tu casa. Sí, aquí en este lado te voy a estar poniendo las citas a las cuales me voy a estar refiriendo. Además que es un pasaje muy conocido. Pero te doy un tip. Escúchala, ponle atención y después vuelve a verla leyendo antes las citas que te voy a estar dando. ¿Para qué? Para que Dios te vuelva a hablar, para que Dios te vuelva a recordar. Y después de que terminemos esta plática, vas a ver el por qué exactamente estoy haciéndolo de esta manera. ¿Ok? Entonces, no voy a leer. Voy a simplemente referenciar un poquito, a lo mejor decirte del versículo tal al versículo tal, dice lo siguiente. Y en esos momentos tú puedes ponerle pausa al video. Ahorita te lo recomiendo que sea después para que no te vayas a perder nada y lo vayas analizando, ¿ok? Va a ser un poquito diferente. Y también tiene un porqué me aventé a hacer esto. Pero bueno, ¿qué vamos a estudiar? Hoy vamos a estudiar el Evangelio de Lucas, el último capítulo, el capítulo número 24. No lo voy a leer en su totalidad, no lo voy a abarcar en su totalidad, simplemente voy a abarcar del versículo 13 al versículo 35. Y es un pasaje que se le conoce como el encuentro en Emaús, hacia Emaús. Y vamos a ver muchas cosas interesantes.
¿Cuál es el contexto de lo que te voy a hablar? Bueno, estamos hablando, este capítulo habla de la resurrección de Jesús, de algo que ya Jesús les había hablado, que les había mencionado varias veces. Y todos daban por hecho de que ya con la muerte de Jesús todo se había acabado, todo había terminado. Y de hecho era tal eso que todos estaban tristes, estaban muy sacados de onda. Y es interesante que estuvieran así. ¿Por qué? Porque, como lo mencioné, Jesús ya lo había dicho, ya lo había comentado. Y otra cosa más, las escrituras que tanto estudiaban y que de hecho cualquier judío se debería de saber de memoria, lo decía. Había muchas escrituras que decían que esto iba a pasar. Había muchas profecías que se fueron cumpliendo durante el transcurso de la vida de Jesús. De hecho, por ahí se nombran 365 profecías desde que nació Jesucristo hasta que fue crucificado, incluyendo la resurrección. Y aún así, la gente estaba triste, no entendía qué estaba pasando. Y es que muchas veces nosotros nada más leemos la Biblia por leerla y no le prestamos la atención que se debe. Estudiamos, no la aprendemos de memoria, pero no le damos el significado que debería de ser. ¿Y por qué me basé en esta parte? ¿Y por qué esto? Como saben, me encanta, me gusta decirles por qué les estoy predicando esto. Y iba camino hacia un cajero que se encuentra en un centro comercial aquí cerca y vi a una señora anciana que vende boletos de lotería, los cachitos, ya saben, y todo. Y esta vez me sorprendió porque estaba en la reja de una iglesia católica. Está cerrada por todo lo de la pandemia y pese a que era semana santa, estaba cerrada por las indicaciones de las autoridades. Pero la señora estaba con una mano agarrando la reja y se ve que estaba orando o rezando, como quieran llamarlo. Pero me llamó mucho la atención y me entró una ternura muy especial. Y le di, hablando con Dios, le preguntaba, wow, sería increíble conocer lo que esta señora está hablando contigo. Y de repente sentí en mí la respuesta de Dios al decirme, esto es buscarme de corazón. Y muchas más cosas se me vinieron a la mente, como de que en primer lugar hay mucha gente que dirá, no, pues si estaba rezando Dios no la estaba escuchando. Otra cosa es de que está en un lugar que no es santo, un lugar que no es el correcto. Otras podrían decirle, pues nada más está ahí por un sentimiento, por costumbre, y está triste porque no está abierto cuando debería de estar. Otros podrían atreverse a decirle, está triste porque no tiene clientela, no está viniendo toda la gente que debería de venir y que le compraría a lo mejor el cachito. No sé, tantas cosas que se te podrían venir a la mente. Pero en una cosa me detuve y estuve reflexionando mucho. Y es de que muchas veces pensamos que no es el lugar adecuado o que no es la forma adecuada de hacer las cosas. Pero estoy seguro que Dios nos va a sorprender cuando estemos delante de Él, dentro de su presencia, en el de que nosotros pensábamos que era el lugar correcto, el lugar indicado, la forma correcta. Y no va a ser exactamente eso. ¿Por qué te lo digo? Porque a veces nomás es por costumbre, no porque lo estemos buscando de corazón. Y si yo podía ver algo en esa señora, era de que estaba buscando a Dios de corazón. Tú dirás, ay, pues ¿cómo lo sabes? ¿Qué tienes don de revelación? O no sé, ¿tienes poderes mágicos? Llámale como quieras. Pero Dios en ese momento aprovechó esa imagen para hablarme y decirme algunas cosas. Y esto es lo que te voy a compartir el día de hoy. Y como puedes ver en el título, dice, ¿reconoces a Jesús? Y ahorita vamos a ver el por qué. Y bueno, pensaban que ya había acabado todo. Y las mujeres iban a ungir el cuerpo de Jesús como era costumbre. De nuevo, costumbre. Cuando llegaron se encontraron con una gran sorpresa. De que la tumba, al primer lugar, estaba abierta.
La piedra que la cubría estaba removida. Se encuentran con que estaba vacía, que no estaba el cuerpo del Mesías. Después se les aparecen unos ángeles y le dicen, ¿por qué buscan aquí al que vive hoy? Y muchas cosas. Y ellas corren a decirle a los discípulos que el maestro estaba vivo, que había resucitado, porque se acordaron de las palabras que le habían dicho. Aquí viene una parte que podrías decir muy machista y lo que tú quieras, pero no le creyeron a las mujeres, los hombres. Y sí, como que es una tontería lo que están diciendo, o sea, eso no puede ser, pese a que Jesús ya les había comentado. Las mujeres lo creyeron, ¿por qué? Porque se acordaron de las palabras de Jesús. Sin embargo, los hombres no. Pero aquí aparece un personaje que nos encanta a todos y como les hemos dicho, mi esposa y yo, es nuestro personaje, uno de nuestros personajes favoritos de la Biblia, que es Pedro. Él no se cuestionó si era verdad o no, él corrió a ver, a cerciorarse por sí mismo de que esto era verdad. ¿Por qué? Quizás porque se acordó de las palabras del maestro. Quizá porque dijo, yo hasta no ver, no creer, no lo sabemos con exactitud. Pero sí fue el único que lo hizo. Por ahí en los evangelios también se narra que alguien más lo acompañó y todos suponemos que fue Juan, pero no hay una exactitud. Pero el primero en levantarse y correr a ver si era verdad fue Pedro. Y bueno, después de esta situación viene la parte que vamos a comentar hoy. Iban dos seguidores de Jesús camino a una ciudad que se llama Emaús. Emaús no se sabe exactamente dónde estaba y creo tener una idea del por qué esa ciudad no está tan localizable en la Biblia, pero bueno, esas son suposiciones y no vamos a entrar en eso. Se decía que estaba a una distancia de 11 kilómetros de Jerusalén, del lugar donde estaba todo lo que se estaba haciendo por la celebración de la Pascua. Ellos iban camino hacia esa ciudad. Me encanta una de las de las Biblias que tienen comentarios bíblicos, que se llama Plenitud. Y me encanta cómo el autor puso, ellos iban en la dirección equivocada. Y tú dirás, ¿pero por qué? Si ellos vivían en Emaús, ¿cuál sería la dirección equivocada? Él le puso, iban en la dirección equivocada, porque realmente ellos tendrían que haber estado con los 11 discípulos, con los seguidores, y estar unidos en oración. Y ellos dijeron, pues esto ya se acabó, aquí no pasó nada, vámonos. No se sabe realmente quiénes eran estas personas. Uno se cree que se llamaba de cierta manera, no hay más registro de esta persona en la Biblia, se especula mucho quién fue, independientemente de quién haya sido. Lo que sí se sabe, y es cierto, es de que no eran de los apóstoles, no eran de los 11. ¿Por qué 11? Porque uno ya sabemos cuál fue su fin. Él no quiso tener una redención, ¿no? Judas se había suicidado. Entonces quedaban 11. Y los 11 estaban juntos. Y estos dos eran simples seguidores. Eran discípulos, sí, pero no eran los apóstoles de los 12. Y ellos iban caminando, iban tristes. Y iban comentando lo que había pasado. Y del versículo 13 al versículo 16 habla de que Jesús se les aparece, pero no lo reconocen. No lo reconocen. Y hay una parte muy, muy interesante en esta cita que dice, Dios no permitió que lo reconocieran. ¿Por qué Dios no los permitió que lo reconocieran? Es una buena pregunta. Hay mucha especulación también, pero la más, y la que yo creo que es la más acertada, es de que estaban tan hundidos en su tristeza, porque lo indica estos versículos, que era más grande su tristeza que el poder ver al Maestro. ¿Cuántas veces nosotros, por nuestros problemas, por las situaciones por las que pasamos, nos pasa esto? Nos ocurre esta situación. Pese a que el Maestro, pese a que Dios nos ha dicho tantas cosas, que Él iba a estar con nosotros, que Él se iba a hacer cargo de nosotros, que no temamos, que vamos a estar bien.
Y una serie de cosas más. No recordamos las palabras porque nos agobia. Porque es más grande nuestro problema, según nosotros, que la enseñanza que hemos recibido. Y ese es el problema también de muchos de nosotros. Podríamos decir aquellos, bueno, pues era natural. Sí, pero Jesús ya les había dicho que esto iba a pasar. ¿Cuántas veces nos olvidamos de que Dios nos dijo, van a tener problemas, va a haber broncas, va a haber situaciones difíciles, va a haber momentos en los de que vas a sentirte solo, pero yo estoy aquí. Yo voy a estar contigo. Y se nos olvida. ¿Por qué? Porque creemos que nuestros problemas son más grandes que Dios. Se nos olvida del tamaño que tenemos con Dios. Dios nos ha dicho todo esto, pero se nos olvida. Lo mismo estos dos seguidores de Jesús. Se unen a ellos Jesús y les pregunta así como que de qué están discutiendo. Un dato curioso antes de esto, es de que esta ciudad de Emaús se encontraba aproximadamente a 11 kilómetros a 11 kilómetros de Jerusalén. Y ya estaban por llegar, ya estaban cerca, antes de que Jesús llegara y estuviera con ellos. ¿Qué distancia es 11 kilómetros? Bueno, para la congregación, y no puedo encontrar otra referencia, de la congregación a lo que es la casa de los pastores hay 10.4 kilómetros aproximadamente. Esa es la distancia que estaba recorriendo. Según Google Maps y algunos otros mapitas, te haces 2 horas 15 minutos caminando. Entonces era una distancia considerable, a lo mejor no es la más grande y dirás, yo me he aventado 30, bueno. Pero aún así es una distancia bastante interesante. No es de rápido. Entonces tenían tiempo para ir reflexionando y hablando. Y Jesús se les une y le dice, ¿por qué están así? ¿Por qué vienen discutiendo y todo? Y estos dos seguidores les llama mucho la atención de que no sabes. ¿Qué no sabes? Que eres el único forastero que no se ha enterado de lo que pasa. Y le empiezan a decir, nosotros teníamos la esperanza de que esta persona que vino e hizo muchos milagros, que hablaba con gran autoridad y todo fuera nuestro Salvador. Sin embargo, nuestras esperanzas, adiós. Del versículo 17 al 21 es esta parte que te estoy narrando. Y primera pregunta de Jesús es interesante, ¿qué vienen discutiendo? Es una confrontación directa. Y no lo reconocieron como habíamos visto, por algún motivo, por alguna circunstancia. Como les decía, les doy mi punto de vista. Pero les llamó mucho la pregunta. ¿Y por qué hace esta pregunta? Muchas veces vas a tener este tipo de preguntas. Dios te va a confrontar y te va a decir, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué estás haciendo más grande esto? El problema de este tipo de preguntas es que muchas veces la ignoramos o reaccionamos como estos dos seguidores de Jesús. De decir, ¿cómo crees? ¿Pero por qué me estás preguntando esto? Y le damos nuestras razones. Y con profunda tristeza es lo que me llama la atención que dicen estos versículos. Se les veía en el rostro que estaban muy tristes. Y eso de que debes de ser el único que no lo sabía, muchas veces pensamos que Dios no sabe lo que nos está ocurriendo. Así como que era imposible. ¿Por qué? En la celebración de esta fiesta, mucha gente venía a Jerusalén. Y había muchos forasteros que venían de lugares lejanos, de días, semanas de camino. Todos se congregaban ahí. Y obviamente esa noticia de que Jesús había muerto se esparció por todos lados. Era el chisme de moda, por así decirlo. Como ahora hay un chisme de moda de que se murió alguien de la realeza. Y no sé, algunas otras cosas. Siempre hay cosas así. Y pese a que en aquel momento no había medios de comunicación masivos, todos concentrados en una ciudad, el
chisme, si quieren llamarle así, se expandió por todos lados, ¿no? Y llama la atención que en esta parte ellos indiquen que hizo grandes milagros. Y lo que me llama la atención es que dice, esperábamos que fuera el Mesías. Ellos sabían cómo iba a venir el Mesías, sabían lo que debía de hacer. De nuevo, lo habían estudiado desde pequeños. ¿Por qué tenían la duda? ¿Porque había muerto? Podrías decir, entiéndelos, sí, y es lógico pensar eso, entiéndelos. O sea, lo que esperaban no pasó. El problema no es ese, el problema es de que Jesús les había dicho lo que iba a ocurrir. Y aún así no creían. Fueron testigos oculares. Para nosotros a lo mejor es un poco más difícil porque no lo somos, pero aún así tenemos una gran ventaja y es el Espíritu Santo. Y es que muchas veces Dios nos dice que va a ser de una manera, pero no nos gusta la manera en que está pasando. Pese a que Dios ya nos dijo, va a pasar de esta manera. No de la manera que tú crees, no de la manera que según tú es la correcta, como el caso que les mencionaba de la anciana que estaba en la iglesia. ¿Cuál es la forma correcta? ¿Cómo es como deberían de ser las cosas? Muchas veces pensamos que una oración debe de tener ciertos argumentos, ciertas cosas. Se nos dio un modelo de oración para seguirlo, no para que sea exactamente así. Se nos dieron ciertos lineamientos, pero en ningún momento se nos dio una orden. Se nos dieron 2 órdenes únicamente, las cuales son fáciles de cumplir si creemos en Dios. Primero, amar a Dios sobre todas las cosas. Y segundo, amar a nuestros semejantes. Nada más. Lo demás, cómo lo hagas, cómo lo apliques, viene conforme a la aplicación de estos 2 mandatos. Si tú amas realmente a Dios con todo tu corazón, pasas tiempo con Dios, porque si amas a alguien vas a pasar tiempo con Él. Vas a querer conocer más de esta persona. Vas a ir entendiendo la forma de cómo lo debes de hacer. Ojo, cómo lo debes de hacer tú. No voy a imponerte mi forma de hacerlo. Pero tampoco debo de andar criticando la forma de los demás. ¿Por qué? Porque se encontraría con el segundo mandamiento, que es amar a tu prójimo. ¿Me explico? Estas personas, pese a que vieron todo, conocían toda la Biblia, todo lo que decían las Escrituras, decían, pues esperábamos que fuera, y pues mira, increíble, ¿no? Les digo, es fácil criticarlos, a lo mejor señalarlos, pero nos pasa a todos nosotros muy seguido. ¿Cuántas veces nos han dicho las cosas? De muchas maneras, de muchas formas. Y aquí viene algo que mucho les hace mucho ruido y que a mí también al principio me hacía ruido y a lo mejor no encontramos la manera correcta de decir esta situación. Y es decirle, a mí Dios me dijo. Y sí, es muy aventurado decir Dios me dijo. Pero si no, ¿de qué otra forma te va a hablar Dios? Dios te puede hablar por medio de la Escritura, por medio de una película, por medio de una visión, una imagen, una escena tan cotidiana que podría haber pasado yo por alto. Te puede hablar de muchas maneras. Y entonces ahí Dios te está hablando. Dios te está diciendo. ¿Cuál es el problema? Cuando yo voy y te digo, Dios me dijo que te dijera. Ahí empiezan los problemas. ¿Dios te lo puede decir? Claro que sí. Pero a veces ocupamos este tipo de cosas para manipular a la gente. De nuevo, nos estamos yendo con el segundo mandamiento. ¿Me explico? Volvamos a la Escritura. Y estos personajes también le estaban contando, pues algunas mujeres fueron y vieron y efectivamente la tumba ya no estaba Jesús, estaba vacía. Y dijeron que habían visto ángeles. O sea, ya tenían de primera mano la referencia de que allá había
una señal de que el maestro había resucitado. Sin embargo, ellos no lo seguían, no lo creían. Y decían, pues hasta, pues fueron por ahí a averiguar, pero ellos no se quedaron a verlo. Ellos no sabían que ya había ido Pedro y lo había confirmado. Sin embargo, seguían con la duda. Noticias increíbles mencionan estos versículos, del versículo 22 al 24. Lo narra así: noticias increíbles, corroborado por alguien más, porque ya lo habían visto. La pregunta aquí que ya se me hace y que viene inmediatamente a mi mente: ¿por qué estaban tristes? ¿Por qué estaban tristes? ¿Cuántas veces a nosotros viene la respuesta? Empezamos a ver que Dios comience a obrar y seguimos dudando de que Dios va a hacer algo. ¿Porque no es a nuestra manera? No estamos confiando en Dios. No estamos creyendo en lo que Él nos dijo. Lo peor, ellos podrían haber dicho, bueno, lo conocían, pero muchas veces nosotros ni siquiera lo conocemos. Decimos cosas sin sentido porque no estudiamos la Biblia. De nuevo, lean la Biblia, porque ahí vamos a encontrar la respuesta de Dios que tiene para nosotros. Yo ahorita te puedo decir muchas cosas, y de hecho ahorita me lo estoy aventando sin leerte la Biblia como muchos deberían decir que es lo correcto. Pero ¿lo estás corroborando con la Biblia? Por eso te decía, no vamos a leer hoy nada de eso, aunque es una historia muy conocida. Tú lo vas a leer y vas a darte cuenta si estoy diciendo una sarta de mentiras o es realidad lo que te estoy diciendo. ¿Me explico? ¿Cuántas veces Dios nos tiene la respuesta ahí? Yo te decía que cuando comencé a leer la Biblia, empecé a leer las epístolas, me llamó mucho la atención de que por qué hacíamos tantas preguntas y ahí estaban todas esas respuestas. Y la primera cosa que me llegó a mí es de que pues tú también te lo preguntabas y nunca habías leído la Biblia. Y te estoy hablando que esto ocurrió casi 10 años después de que yo era salvo, de que yo era cristiano, de que yo ya servía en mi iglesia. Yo ya era parte del liderazgo de una iglesia. Y apenas estaba leyendo la Biblia. Y sí, estaba criticando a los demás porque, ¿por qué no leen la Biblia? Y pues el primero que tendría que haber visto eso era yo. ¿Me explico? Jesús actúa de una manera muy, muy interesante, del versículo 25 al versículo 27. Dice, qué necios son. Les habla fuerte. Lo que me llama la atención aquí es de que no seguían sin reconocer al maestro, pero se dieron cuenta que en realidad sí eran unos necios. ¿Por qué? Jesús les empieza a decir, no, claramente, Él les dijo que Él era el Mesías. No profetizaron tantas personas de que iba a ocurrir esto. No leyeron en la ley, en los escritos de Moisés, en lo que dijeron los profetas, y les empezó a dar una cátedra de Biblia que, wow, de los pocos creo que han tenido en este mundo que tuvieron esa oportunidad de que el maestro les explicara las escrituras a profundidad. Necios les dijo. Les recuerda cosas que ya sabían, cosas que deberían de haber sabido desde pequeños, cosas que el maestro de todos modos les recordó. Y todas las citas que te están apareciendo de este lado, que tienen las profecías que se fueron cumpliendo. Unas pocas de tantas que se fueron cumpliendo. Si te das cuenta, va desde Génesis hasta Zacarías. Y todavía el maestro lo dijo. Nuevo Testamento, Viejo Testamento. Todas esas citas estaban ahí. ¿Cuántas veces la respuesta está ahí, esperando? Pero no tenemos el mayor interés de ir y consultar la Biblia, consultar las Escrituras, para oír la voz de Dios, para que Dios te hable, para que Dios te diga lo que debes
saber. Continuó el viaje, seguían platicando y ya estaban cerca de Emaús. Ya se estaba haciendo tarde y Jesús hizo como que ya se iba, como que bueno, pues chao, ¿no? O sea, buena la plática, buena la compañía y pues está bien. Y aquí ellos les dicen, no, espérate. Ya es tarde, Señor. Yo por ahí hay una cancioncita, no sé si la recuerdan. Y no les pongo más porque el copyright nos salta y nos bloquean el video. Pero me encanta esa canción por muchas razones. Escúchenla. También les voy a dejar un videito ahí abajo para que la puedan escuchar. Decía, quédate porque ya es tarde. Y yo creo que también fue el rollo de decirlo, wow. Y más adelante lo dice. Les llenó de tanto ánimo al escuchar de nuevo todas esas palabras que Él les había dicho. Recordarles las escrituras que en teoría deberían de conocer a la perfección. Que dijeron, quédate. Más allá de cuidarlo para que no le pasara nada, yo creo que más era del de que quédate y pues, síguenos platicando, síguenos recordando todo eso lo que el maestro había dicho. Quédate. Y entonces dijo, me quedo. Entraron, prepararon la cena. Y entonces Jesús tomó el pan, lo bendijo y lo partió. En ese momento ellos lo reconocieron. Pero en ese momento Jesús desapareció. ¿Por qué lo recordaron? ¿Por qué ese simple acto de bendecir el pan y cortarlo? Porque estaban recordando lo que había sucedido en la Santa Cena. Si tienes o requieres un motivo para saber por qué hacemos esto, bueno, esta es una de ellas. Muchos te pueden decir muchas cosas de por qué, que si es una enseñanza, que si es una ordenanza, lo que tú quieras. Pero este es uno de tantos motivos por el cual deberíamos de hacerlo. Y no solamente cada mes, debemos hacerlo diario. ¿Por qué? Porque les recordó por qué estamos siguiendo a Jesús. Les recordó la promesa, les recordó el por qué había pasado todo esto. Les recordó todo lo que ya se sabía. Buen momento para recordar, para saber por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. ¿Por qué estamos confiando en que estamos confiando? ¿Por qué cada domingo me tengo que poner a ver una predicación y oír hablar a un loco ahí? Y tantas cosas. Aquí entra también una parte muy interesante porque desapareció. Y esto era una de las pruebas más de que, si bien estaba en un cuerpo físico, su cuerpo estaba siendo transformado para regresar a donde él era, a tomar su lugar en el reino de los cielos. De hecho, hay una teoría muy interesante por ahí que dice que a lo mejor no lo reconocieron porque era tanto la transformación que ya empezaba en su cuerpo, que el rostro, que las facciones de Jesús ya estaban cambiando. Y que solamente fue por revelación divina en el momento que partió el pan que se dieron cuenta que era Él. No lo sé. Lo interesante es esta situación que te comento. Por fin fueron abiertos sus ojos. Es por eso que el hecho de una práctica como la Santa Cena, el hecho de que tú hagas tu devocional diario, de que leas la Biblia, de que hables con Dios, de que te reúnas todos los martes a las 8 de la noche en la reunión de oración de la iglesia, o de martes a sábado, de 7 de la mañana a 8 de la mañana, con la familia de Ministerios Visión Internacional, o donde tú quieras, con tal de que tengas una comunión con Dios. Te vas a recordar todo esto y tus ojos van a ser abiertos. No, es que no me gusta levantarte temprano. Bueno, el video se queda grabado. No, es que no me gusta el martes. Pues bueno, ve el otro día. No, es que no me gusta la versión de la Biblia,
sea de vosotros, de ustedes. Bueno, hay versiones de todo. Lenguaje actual, traducción lenguaje, nueva traducción viviente, nueva versión internacional, las Américas. Hay muchísimas versiones. La que te guste. Pero el chiste es seguir y buscar la dirección de Dios. Tú debes de saber cuál es la forma con la que Dios te habla. Por ahí hay gente que dice que Dios no habla, ya. Bueno, quizá porque nunca han escuchado la voz de Dios, nunca la han buscado. Ya depende de cada quien. Dios habla y Dios te está hablando, de hecho, en este momento. A pesar de mí, a pesar de un medio digital, a pesar de todo lo que quieras. Todo eso es lo de menos. Lo importante es buscar a Dios. Y después de esto, ellos reflexionan y dicen, wow, cierto, no ardía nuestro corazón, no era algo importante, del versículo 32 al versículo 35. No ardía nuestro corazón por esto, o sea, se dieron cuenta el por qué Dios traía algo con este forastero que era el maestro, ¿no? ¿Cuántas veces escuchando lo mismo, lo que ya sabemos, cosas que dicen, ¿cómo es posible que no lo sepas? ¿Cómo es posible que otra vez nos repitan lo mismo? Oh, esto está equivocado. No, esta persona no debería. No, de eso. No te das cuenta. ¿Por qué? Porque no le prestas atención. Por ignorante. Por necio, como nos diría. ¿Por qué me atrevo a decir todas estas palabras? Porque Dios me las ha dicho a mí directamente. Desgraciadamente muchas más veces de lo que yo te quisiera contar. No te voy a contar cuántas veces. Pero es por eso. Porque creo que no debe de ser de una manera. Porque no creo que debería decírmelo tal persona. Porque yo ya me lo sé. Hicieron una excelente reflexión ellos y dijeron, por eso, ¿por qué? Porque Él era el maestro, porque era la voz de mi maestro, porque era la voz de Dios. No importa el medio, no importa dónde fue en un camino que no era muy bonito según algunos creen por donde era. Pero era Dios hablando, era el maestro hablando. ¿Escuchas su voz? ¿Lo reconoces? ¿O es tanto tu temor, tu problema, tu angustia, que no lo vas a ver, no lo vas a reconocer? O lo más triste, ni siquiera conoces la voz de Dios. Eso sería más triste, ¿no lo crees? Viene aquí algo que a mí siempre me sorprende y no entiendo. Muchos dicen es que es imposible, pero los que conocen más o menos la distancia de la que estoy hablando, conocen lo que son 11 kilómetros. Digo 2 horas, 5 minutos, 2 horas y cuarto, te haces caminándola. Aquí dice que regresaron a Jerusalén inmediatamente, en menos de 1 hora. Imagínense qué tanto avivó su corazón de los caras largas, tristeza, a ir inmediatamente a regresar. Ahora, ¿recuerdan la hora? ¿Recuerdan la situación? ¿Por qué? Porque trayendo el comentario que te decía de la Biblia Plenitud, de que iban en la dirección equivocada, se dieron cuenta que debían de estar en otro lugar en ese momento. Y fueron precisamente para contarles lo que había pasado. Pero al llegar ahí, lo único que se estaba hablando en ese lugar, que estaban los 11 y muchos otros más seguidores, estaban diciendo, Jesús resucitó, se le apareció a Pedro. Hay 13 evidencias de que Jesús resucitó marcadas en la Biblia, claramente. Y en una de ellas fue a Pedro. También a estos seguidores. Y esa fue una de las principales causas de que todos estuvieran hablando, que estuvieran diciéndolo, corroboraron lo que ellos ya habían experimentado. Y esa es muchas veces la parte que debemos de hacer cuando vamos a
a una iglesia, vamos a nuestra congregación, nos reunimos por medios virtuales, por como tú quieras. Y es porque a veces tenemos que reafirmar nuestra fe sabiendo que nos van a decir eso. Cuando tú vuelvas a escuchar algo que ya te lo sabes, que cada rato están diciendo, que si no, y dale, y dale, y dale, es cuando más debes de poner atención. ¿Por qué? Porque está reafirmándote algo. Y Dios te quiere decir nuevamente, Él ha resucitado. Y tú puedes corroborar diciéndole, sí, a mí ya se me apareció, a mí yo ya lo sé, yo ya lo tengo. Y puedes estar como estas personas. Y empiezan ellos a narrar su historia de cómo iban camino a Emaús y Jesús se les apareció. Muchos creen que para dar fruto tienes que servir, tienes que ser de los 12, de los 11, bueno. Pero ellos al ir a un lugar, pese a que iban en la dirección equivocada, Jesús les habló, Jesús se les apareció y pudieron dar más. Y estoy seguro de que su testimonio avivó a más personas. Porque a lo mejor los 11 tenían el plan bien hechecito, pero ellos dos ni siquiera estaban con ellos. Yo antes pensaba que la única manera de agradar a Dios y servirle, fíjense qué tan equivocado estaba, era sirviendo, estando en la iglesia. Y a veces me parecía que había niveles de, ¿cómo decirlo?, de servicio. El más grande era pues, el pastor, ¿no? El que seguía, pues eran los sugieres. Si no entiendes de lo que estoy hablando, pues son niveles en la iglesia. Los otros, los de la alabanza, los de la oración, y así. Y como que el más grado máximo y en el que Dios se agradaba más, era el de hasta arriba, ¿no? Ya lo demás, pues no, era así como que, pues sí, eres salvo y se acabó. Tú puedes dar más fruto que el más grande predicador que conozcas, haciendo excelente tu trabajo, siendo un buen padre, siendo una buena madre, siendo un buen hijo. Porque lo único que se nos mandó fue a amar a los demás. ¿Dónde lo hagas? Bueno, Dios te va a decir dónde. Camino a Emaús, camino a Emaús. Con el Sanedrín, con los más sabios, con los más inteligentes, quizá. En estadios, pues igual. En una congre pequeñita de 5 personas, pues igual. Haciendo un podcast, haciendo videos en TikTok, en YouTube, no lo sé. En tu trabajo o barriendo la calle. Y recuerden que nuestro pastor alguna vez nos dio un testimonio sobre eso. En tantos lugares podemos hacerlo. Que nos conformamos con el púlpito acá enfrente. El fruto se da diario, en todos lados. Si estás esperando un lugar especial, qué desperdicio de tiempo, déjame decirte. ¿Por qué me atrevo a decírtelo así tan de frente? Porque yo desperdicié muchísimo tiempo de mi vida esperando a estar sirviendo enfrente, en un lugar visible. Y todo lo que desperdicié en 32 años de cristiano. No sé si he aprovechado ni siquiera el 10% de esos años. Aquí en la sección No seas como Sam, te lo digo. ¿Recuerdas alguna predicación que se llamó Haz de tu trabajo un lugar de adoración? Precisamente era lo que significaba. El ser la luz de Jesús en cualquier lugar. De nuevo, camino a Emaús o con los 11. ¿Reconoces a Jesús? ¿O simplemente crees que es un forastero más?
Te lo dejo como reflexión. Te lo dejo como algo que vuelve a estudiarlo, vuelve a repasar las Escrituras. Y es mi anhelo que como esos dos viajeros al final se den cuenta de que es por eso estaba vibrando nuestro corazón. No lo entendíamos, pero ahora lo puedo ver. Ahora reconozco quién es Jesús. Reconozco la voz de Dios. ¿Ok? Es mi oración, mi deseo. Que como yo puedas experimentar esta situación. ¿Estamos? De nuevo, ya te recordé durante la plática los anuncios. Oración como iglesia de los martes, a las 8 de la noche nos reunimos. Aquí está apareciendo la liga donde puedes entrar. Siempre es la misma, guárdala en algún lugar, tómale el interés que debe de tenerlo, apúntala y únete a nosotros. Porque dirás, ay, es que me aburro en la oración, creo que te vas a perder de muchas cosas si no vas, te lo aseguro. Porque la oración es la base de muchas cosas, pero ve y vas a ver, no vas a querer dejar de asistir. También de martes a sábado tenemos la oración, de martes a sábado, de 7 de la mañana a 8 de la mañana, toda la familia del Ministerio de Visión Internacional unidos, orando, pidiéndole a Dios, alabándolo y escudriñando su palabra también. También acompáñanos en nuestros canales de YouTube, Facebook, en Twitch también, y ahora por Twitter también. Ya Periscope murió, pero seguimos en Twitter. En cualquiera de nuestras redes sociales lo puedes ver. Si no conoces nuestras direcciones, pues aquí está apareciendo nuestra página web donde están horarios, donde están todas las cosas que hacemos, podcasts. Por ahí hay nuevos integrantes que se están uniendo a los podcasts, vas a verlos y ahí puedes escucharlos, analizar cosas y bueno, ahí todo lo que hacemos, ahí está reunido por si no te acuerdas cómo y dónde ver estas cosas. Y también te agradecemos tus diezmos, ofrendas, donaciones, al número de cuenta que está apareciendo aquí. De nuevo, muchas gracias a todos los que lo hacen y recordarles que por favor cuando lo hagan nos manden un mensajito o nos avisen por favor que lo hicieron para poder, si lo hacen electrónicamente, que le pongan el motivo, que es un diezmo, una ofrenda, para nosotros poder canalizarlo correctamente. ¿Ok? Y bueno, eso es todo. Dentro de 8 días hay algo especial, algo diferente, que seguramente Dios va a hablar más a tu vida, va a continuar hablando y vas a poder ver de nuevo el rostro de Jesús. ¿Ok? No te dejes de conectar, por favor. El beneficio no es para Dios, no es para ganar puntos, es para que nosotros seamos edificados. ¿Ok? Te dejo al final un videíto donde vas a poder ver lo que va a pasar. Y bueno, que Dios te bendiga.